Como ya lo decía hace unos minutos, el día de ayer celebramos el Día del Amor y la Amistad. Bueno, no sé si ustedes lo hayan celebrado, pero tradicionalmente es el Día del Amor y la Amistad. Y también tradicionalmente en el calendario cristiano, este domingo, el último domingo antes del inicio de la Cuaresma, se conoce como el Domingo de la Transfiguración de Jesús. Por eso leímos al inicio en el Evangelio de Mateo ese evento en el cual Jesús sube a un monte con 3 de sus discípulos más allegados, y la Biblia, los evangelios nos dicen que estando ahí Jesús fue transfigurado. Se reveló su gloria, la gloria de Dios, y se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, a Él escúchenlo. Y yo me imagino lo que pudieron haber experimentado los discípulos estando allí en ese lugar. No eran todos los discípulos, como yo lo decía, eran solamente 3, Pedro, Jacobo y Juan, y seguramente fue un evento transformador que cambió sus vidas. Yo esperaría para siempre, y creo que así es como nos lo deja ver la Biblia, aunque les tomó un cierto tiempo, ¿verdad?, para comprender lo que había sucedido, pero por lo menos estando en ese momento en especial, ellos pudieron ver la gloria de Dios cara a cara. Ahora, no sé si a usted le ha pasado eso, no sé si usted ha tenido la oportunidad de subir a un monte y ver la gloria de Dios cara a cara, resplandeciendo de manera pues literal y abierta frente a usted. Yo he contado en alguna ocasión que cuando yo era adolescente ardía en mi corazón un deseo por ver la gloria de Dios, hasta que una maestra de escuela dominical me dijo: Lemuel, si ves la gloria de Dios, te vas a morir porque estás en pecado. Y entonces, tuve que recapacitar sobre mi vida y sobre si realmente quería ver o no la gloria de Dios. Yo creo que todos queremos ver la gloria de Dios. Realmente no sabemos lo que decimos, pero anhelamos ver la gloria de Dios resplandeciente. Ahora, contrastemos esto con el pasaje que acabamos de leer. Un hombre ciego que nunca ha visto la gloria de Dios, es más, nunca ha visto nada en su vida. Dice la Biblia que nació ciego, un ciego de nacimiento, y no había visto ni la cara de su madre cuando recién nació, ni a su padre cuando lo cargó por primera vez, no había visto si tenía hermanos, el rostro de sus hermanos, no había visto a la gente a su alrededor, no había visto el propio camino y el polvo en el cual se sentaba a mendigar. Es más, ni siquiera había visto su rostro, no sabía cómo era este hombre, no había visto nada. Nos dice el Evangelio de Juan que estaba pasando Jesús por ahí con sus discípulos, y por alguna razón saben ellos que este hombre es ciego de nacimiento, y entonces hacen lo natural, ¿verdad? Cuando una persona ve a un mendigo, a alguien necesitado, sobre todo a alguien ciego, lo más natural del mundo es pues ponerse a preguntar de dónde salió este hombre, ¿verdad? ¿Cuál es su pecado? Y todo ello. Y entonces los discípulos le preguntan a Jesús: ¿quién pecó? ¿Este hombre o pecó sus padres para que haya nacido ciego? Hoy en día todavía guardamos vestigios de esta idea que tenían los discípulos y en realidad la gente de ese tiempo, de que las enfermedades, las malas fortunas en la vida, los desaciertos, los accidentes, los fracasos, se deben a que hay pecado en la vida de alguien. Que hay pecado en la vida de alguien. Una vez conocí a una familia que sufrió una tragedia indecible, una tragedia que no tiene nombre. Algunos dicen que cuando un hijo pierde a su padre se le llama huérfano, pero no hay nombre cuando un padre pierde a su hijo. Ese tipo de tragedia pasó esta familia, y entonces alguien, quiero pensar con toda la mejor intención, les dice: pues deberían examinar su vida a ver si no están en pecado. Y a lo mejor era lo que los discípulos querían hacer, querían ver cuál era la causa del pecado de este hombre. Pero Jesús responde de una manera que ellos no se esperaban. Les dice:
No pecó no pecó sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esto es en el versículo 3. Ahora me puse a investigar un poco sobre esta frase porque es muy natural leerla en español, pero los comentaristas, los expertos en gramática dicen que hay por lo menos 3 o 4 formas de leer esta frase de Jesús. Lo primero es identificar lo que Jesús está diciendo como que Jesús está diciendo que la enfermedad desde el inicio era parte del plan de Dios para mostrar sus obras en él. Que la enfermedad desde el inicio era parte del plan de Dios para mostrar las obras de Dios en este ciego. Es decir, Dios quiso que el ciego naciera ciego para manifestar su gloria en él. Otra posible lectura es que lo que importa no es la causa. Jesús está diciendo, no se preocupen por el origen de este mal. Preocúpense porque al final de cuentas se va a manifestar la gloria de Dios en él. Puede ser. Lo tercero, que a mí es la que más me convence, dice que lo que Jesús en realidad está diciendo es, no pecó ni ni sus padres. Y dicen los comentaristas, los expertos en gramática, que hay que unir el final del versículo 3 con el inicio del versículo 4. Dice, no es que pecó ni sus padres, punto y seguido, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. Es decir, Jesús está diciendo, no se preocupen por quién pecó, pero si queremos ver la obra de Dios en la vida de esta persona, es necesario que yo actúe. Y finalmente, otra lectura dice que no es que está explicando el origen del pecado o la razón por la cual, el origen de la enfermedad o la razón por la cual está ciego, sino que más bien Jesús dice algo así como, no es que pecó ni sus padres, más bien que las obras de Dios se manifiesten en él. Sea como sea, lo que Jesús está haciendo es cambiar esa forma de pensar en los discípulos. Que no se vea que la enfermedad, que la desdicha, que la desgracia es por el pecado de uno, y menos de un hombre que nació ciego. ¿Cómo pudo haber pecado desde el vientre de su madre, verdad? No, Jesús dice, no se trata de eso, sino se trata de que las obras de Dios sean manifiestas en medio de esa desgracia, de esa desdicha, de esa enfermedad. No sé si debo decirlo o no, creo que todos lo sabemos. Hay desdichas que nosotros nos buscamos y nos las ganamos por nuestro pecado, ciertamente, pero no todo lo que sucede, no todas las desdichas son por el pecado. Y entonces Jesús decide sanar a este hombre, y esta es una de las famosas señales de Jesús. Como les decía, no es un milagro, es más bien una señal, aunque desde luego es una señal milagrosa. Y Jesús hace algo sumamente extraño, escupe en la tierra, forma lodo y se lo unta al ciego en los ojos. Muy probablemente lo que Jesús está haciendo es una especie de repetición de lo que Dios hizo al inicio de la creación cuando formó al hombre del polvo de la tierra. Recordamos, en Génesis 2 se nos explica que Dios formó a Adán del polvo de la tierra, de la Adamá, y le puso por nombre Adán, que significa hombre, pero que también significa rojo, porque, dicen los comentaristas, la tierra de la cual formó Dios al hombre era roja y para formar, ¿verdad?, del polvo es necesario agregarle agua. Y entonces parece ser que Jesús está apuntando en ese sentido, está diciendo, a este hombre hay que hacerlo completamente de nuevo, ¿verdad? Como si la ceguera fuera un problema aún más profundo que solamente la enfermedad. Y lo manda a que se lave en el estanque, y va el ciego, se lava y entonces regresa viendo. El Evangelio no nos explica cómo sucede esto, nunca se nos explica cómo suceden los milagros, simple y sencillamente sucede. Y entonces nos dice el versículo 8 que los vecinos, la gente que lo conocía, que lo había visto, ahora ya no lo reconocían. Algo había pasado en la vida de este hombre. A ver, ¿qué tanto podría haber pasado? Era ciego, no veía, y ahora ve y ya no lo reconocen. Es algo extraño que no lo puedan reconocer, pero es algo que sucede igual con Jesús. Cuando Jesús es crucificado y resucita, los discípulos no lo reconocen.
Lo ven y dicen, bueno, ¿será que es? ¿Será que no es? Nadie se atreve a preguntarle, dice Juan en el capítulo 21, porque sabían que era él, pero no lo reconocían. Y lo mismo sucede con este ciego. Algo profundo sucede en él, en toda su identidad, que en ese encuentro con Jesús está irreconocible. Está irreconocible. Sin embargo, lo pueden identificar todavía, pero hay algo en él que es distinto. Cuando una persona está en el hospital y está demacrada y lo vemos con mangueras y tubos conectados a respiradores, decimos, no lo reconozco, no lo veo, escucho su voz, es la voz que conozco, pero su apariencia es distinta, no es lo que antes era. Pero cuando nos encontramos con Jesús, ahora mismo es como si fuéramos esa sombra, esa cosa demacrada, esa cosa no completa, ¿verdad? Y cuando conocemos a Jesús, nuestra vida es cambiada por completo. Llegamos a ser quien Dios quiere que seamos verdaderamente, y quizás la gente no nos reconoce, pero saben que hay algo en nosotros que no es igual a lo que era antes. ¿Le ha pasado, hermano, hermana? ¿Le ha pasado que la gente lo ve y dice, hay algo que tú tienes, que no sé qué es, pero que hay algo que está ahí, que es desde luego la obra de Dios? Y ante todo esto hemos de decir que Jesús no aparece, ¿verdad? Le preguntan al ciego, ¿y qué te pasó? Bueno, pues es que un hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos, me dijo, ve y lávate, y recibí la vista. ¿Y dónde está él? Bueno, no sé, ¿verdad? Jesús se desaparece. El milagro, fíjense, el milagro sucede sin que Jesús esté ahí presente. Pero desde luego esto, que debería ser causa de alegría, de júbilo, de felicidad, a ciertas personas les preocupa mucho, ¿verdad? Y estos son los fariseos, el grupo de expertos religiosos, conocedores de la Biblia, conocedores de la ley, y lo llevan ante los fariseos, llevan al ciego ante los fariseos. Y resulta, ¿verdad? Nos dice el Evangelio de Juan, que en ese día era el día de reposo. El día de reposo para los judíos era un día sumamente importante, sagrado, tan sagrado que no se podía hacer nada. Era un día en el cual se dedicaba solamente a la adoración a Dios, a la meditación y a consagrar nuestra vida al descanso. Y entonces no se podía hacer nada. Era un día, un mandamiento sumamente solemne. Pero como los fariseos descubrieron que Jesús había sanado a este hombre en día de reposo, entonces se preocuparon. No, los milagros no pueden suceder en día de reposo. Cualquier otro día, menos el día. El día de reposo es tan santo que no puede haber milagros, decían los fariseos. Así que este hombre, Jesús, que hizo este milagro, no puede proceder de Dios. Pero había otros que decían, bueno, si hizo un milagro y si está haciendo señales, pues ni modo que no venga de parte de Dios, ni modo que, ¿de dónde? Si las obras lo respaldan, si la evidencia, la sanidad, las señales lo respaldan, ni modo, ¿verdad?, que no proceda de Dios. Este hombre hace señales, no es pecador, está haciendo lo correcto. A veces nos sucede que cuando planteamos en nuestra vida, tenemos presuposiciones acerca de lo que es correcto, acerca de lo que es incorrecto, acerca de cómo Dios debe actuar y cómo Dios no debe actuar, nos estamos perdiendo lo que Dios hace. Si nosotros decimos, no, es que Dios siempre hace las cosas de esta manera, cuando las haga de otra manera no nos vamos a dar cuenta. O peor aún, vamos a pensar que está mal hecho. Tenemos que estar dispuestos a escuchar, a ver lo que Dios está haciendo, aunque no sea de la manera en la que yo creo que sea correcta. Y a mí me gusta lo que le dicen entonces al ciego. Le preguntan, ¿cómo es posible, verdad? ¿Qué piensas tú acerca de este hombre? Los fariseos no se ponen de acuerdo, así que le preguntan al ciego, al testigo, ¿tú qué piensas? ¿Es un hombre pecador o es un hombre que viene de parte de Dios? Y el ciego simplemente responde, yo creo que es profeta, yo creo que es enviado de Dios, yo creo que es alguien que Dios está utilizando. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana hace 15 días? Cuando Jesús le dice, ¿tú has tenido 5 maridos?
Y ella dice, a mí se me hace que eres profeta. Y va con el pueblo y le dice, este hombre es profeta, me dijo toda mi vida. Cuando Dios hace algo en nuestra vida, cuando Jesús hace algo en nuestra vida, reconocemos que hay algo en Él, que no hay algo en nadie más. Y profeta aquí no se refiere a alguien que ve el futuro, que ve cosas que nadie más puede ver, sino a alguien que habla de parte de Dios. En esa situación difícil de nuestra vida, cuando Cristo transforma, reconocemos que viene de parte de Dios. Entonces tenemos al ciego, que antes no veía, que ahora ha sido ciego, que está seguro de que Jesús es un profeta que ha transformado su vida. La gente no lo reconoce, los fariseos no se ponen de acuerdo si es o no es, y entonces llaman a sus papás, ¿verdad? Llaman a los papás del ciego. Aquí se está armando un juicio que no veas. Llaman a los papás, les dicen, ¿este hombre era hijo suyo? Sí, es hijo nuestro. ¿Cómo pues? ¿Y este nació ciego? Sí, nació ciego. ¿Cómo es que está viendo ahora? Y los papás dicen, bueno, sí es nuestro hijo, nació ciego, no sabemos cómo es que ve ahora, no sabemos quién le haya abierto los ojos, nosotros no sabemos, pregúntenle a él, ¿verdad? Háganse bolas. Y vemos aquí a los papás tomando una actitud que no es muy usual en los padres, ¿verdad? Una actitud de rechazar, de deslindarse de los hijos, de decir, mira, a mí no me importa, a mí no me preguntes, ya tiene 18 años, que haga de su vida lo que quiera. Es muy extraño, pero el Evangelio nos dice por qué es que ellos actúan de esa manera. En el versículo 22 dice que tenían miedo a los judíos. Los papás tenían miedo a los judíos porque habían dictaminado que los que creyeran en Jesús iban a ser excluidos. Ese es el temor que tienen los papás, a ser excluidos por confesar a Jesús, a ser excluidos de la sinagoga, de la comunidad religiosa que no solamente era un centro de adoración, sino también de vida comunitaria. Los que pertenecían a la sinagoga eran miembros de una comunidad más amplia, así que reconocer a Jesús para los padres hubiera significado ser expulsados por completo. Tal vez a nosotros nos ha pasado, ¿verdad? Con la familia, con los amigos, nos preocupa que por confesar a Jesús, por creer en Jesús, la gente nos expulse, nos haga a un lado. Y quizás lo han hecho ya, ¿verdad? De alguna manera, gracias a Dios, vivimos en un país con libertad religiosa. Nadie debería prohibirnos el acceso a los derechos, al trabajo, por ser cristianos, pero muchas veces la gente busca la manera de hacernos la vida de cuadritos. El Evangelio nos invita a que no tomemos esa actitud, porque además, por su temor a ser rechazados ellos, rechazan a su hijo, ¿verdad? Dicen, bueno, pues ahí que él se haga bolas, nosotros no queremos. Y eso también a veces sucede, por temor al que dirán, por temor a la opinión pública, rechazamos a otras personas, que tal vez Dios está haciendo algo con ellos, pero quizás todavía no está completamente terminada la obra. No me voy a juntar con él, ¿no? Para que la gente, los cristianos, no digan que yo me junto con esa clase de personas. Pero Jesús nos invita a acercarnos a todo mundo para transmitir de su gracia. Como los padres no responden, no saben qué decir, vuelven a llamar una vez al ciego y le dicen esta frase muy interesante en el versículo 24. Le dicen, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre, que Jesús es pecador. Qué irónico, ¿verdad? Que la manera de dar gloria a Dios sería reconociendo que Jesús sanó al ciego, que Jesús transformó la vida de este hombre. Y los fariseos ven que Jesús no está de parte de Dios y quieren obligar a este hombre a que rechace a Jesús. Y se embarcan en una especie de debate, ¿verdad? Nos dice el texto que los fariseos decían, bueno, nosotros sabemos que Moisés es enviado por Dios, que Moisés nos habló, que Dios nos habló por medio de Moisés. A este Jesús no lo conocemos. Este es un problema que existía con los judíos del primer siglo, en el tiempo de Jesús. Ellos favorecían a Moisés,
no aceptaban a Jesús. Pero el Evangelio de Juan nos dice en el capítulo 1 que ciertamente de Moisés recibimos la ley, pero de Jesús recibimos la gracia sobre gracia para nosotros. La ley es buena, la ley nos guarda en el camino, nos guía, evita que nos apartemos, pero a veces por seguir la ley, una vez más, nos estamos perdiendo de la gracia que Jesús nos quiere dar. Entonces, los fariseos no quieren aceptar a Jesús, no pueden aceptar a Jesús, les cuesta trabajo creer que este hombre que quebranta el sábado viene de parte de Dios. Y entonces el ciego, o el que era ciego, les responde y les dice en el versículo 30, lo maravilloso es que ustedes no saben de dónde viene Jesús, y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este Jesús no viniera de Dios, nada podría hacer. El ciego presenta el argumento más contundente. Me abrió los ojos. Esa es señal de que viene de parte de Dios. Y los fariseos, ¿qué hacen? Se enojan y terminan expulsándolo de la sinagoga. Y los fariseos adoptan una actitud de soberbia. Ellos creen que saben todo. Son los que han estado en la iglesia todo el tiempo. Y no puede ser que venga alguien nuevo y nos quiera explicar acerca de Dios. ¿Tú qué vas a saber de Dios si apenas vienes llegando a la iglesia? Pero dice este hombre, yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. No necesito más evidencia, no necesito saber teología, no necesito saber exégesis, hermenéutica, homilética. Lo único que necesito saber es que yo era ciego y ahora veo. No necesito saber métodos de evangelismo para hablarle a las demás personas, ni técnicas de lo que sea. Solamente necesito decirle a la gente, yo lo único que sé es que mi matrimonio se estaba despedazando y ahora estamos juntos. Yo lo único que sé es que mi hija estaba enfermo en la cama del hospital y ahora lo tengo conmigo otra vez. Yo lo único que sé es que estaba en esta atadura, no podía salir de ahí y ahora soy libre por completo. Y eso es suficiente para saber que Dios está ahí actuando con nosotros. Y una vez que han expulsado a este hombre, Jesús vuelve a aparecer en la escena. En esta escena, en estos 41 versículos, Jesús aparece al inicio, se desaparece por completo, deja al ciego solo, lo deja solo, luchando con la opinión pública, luchando con el rechazo de sus padres, luchando con el rechazo de los fariseos, siendo expulsado, su fe siendo cuestionada. Pero el ciego, aún sin que Jesús esté ahí, se mantiene firme y dice, este hombre es profeta, este hombre me sanó, este hombre viene de parte de Dios, antes era ciego, ahora veo, lo único que sé es lo único que me interesa. Mantiene su fe aún cuando Jesús no está ahí presente. Y ahora sí por fin se aparece Jesús y entonces completa el milagro. Le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Y él le dice, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dice, lo has visto, el que habla contigo es él. Y parece ser, ¿verdad?, que todo el asunto del milagro de sanar la ceguera de este hombre era para que el hombre pudiera ver a Jesús finalmente y creer finalmente viendo a Jesús. Pero vean cómo este proceso de creer en Jesús hasta ver a Jesús es solamente la última parte, porque el hombre ha creído ya desde antes en el milagro, en que él confiesa a Jesús como profeta, en que reconoce que ha habido una obra maravillosa en su vida. La fe de este hombre se está desarrollando poco a poco hasta que finalmente confiesa a Jesús como el Señor. Le dice, creo, Señor, y le adora. Amados hermanos, nosotros como Iglesia del Nazareno llamamos a esto la gracia previniente, ¿verdad? Que desde antes de que una persona confiese, creo en el Señor Jesús, el Señor ya ha estado actuando en su vida. El Señor ya ha estado plantando semillas de fe,
obrando en él y empieza a creer de alguna manera hasta llegar al momento en el que confiesa finalmente, sí creo en el Señor Jesús. Pero es solamente hasta que Jesús se aparece. Y tal vez si nosotros hacemos un recuento de nuestra historia, de nuestra vida, podemos decir, bueno, yo me acuerdo que me bauticé en julio de 2012, pero antes algo había sucedido en mi vida, aunque no sabía qué era. Y antes todavía, creo que el Señor me encontró, y antes todavía algo sucedió que me acercó a la iglesia. El Señor actúa, aun cuando nosotros no lo podemos ver, hasta que finalmente el ciego confiesa, o el que era ciego, confiesa a Jesús como Señor. Y mientras que ha sido expulsado de la sinagoga, Jesús ahora lo va a recibir en su redil, lo va a recibir. Porque ese ciego, hermanos, es, como dice Jesús en el capítulo 10, es esa oveja que escucha la voz del Señor y lo sigue. El ciego escucha a Jesús que le dice, el que habla contigo, Él es el Hijo del Hombre. Y entonces el que era ciego lo sigue y se convierte en un discípulo de Jesús. Este relato nos desafía a que ciertamente no hemos visto la gloria de Dios como los discípulos en el monte de la transfiguración. A lo mejor hemos visto destellos de la gloria de Dios, un reflejo de la gloria de Dios, algún momento especial, algún momento sumamente espiritual en nuestra vida que abrió nuestros ojos, que transformó nuestra vida, que nos volvió irreconocibles para los demás, que pudimos decir, yo solamente sé que antes mi vida era un desastre y ahora ya no lo es. Algún momento o algún pequeño destello, alguna pequeña visión que transformó nuestra vida. Pero Jesús no se ha aparecido, no lo vemos físicamente, no está aquí con nosotros físicamente, está su Espíritu Santo, amén, damos gracias a Dios por ello, pero Jesús no está aquí con nosotros y estamos como este ciego, ¿verdad? Enfrentándonos al rechazo de la gente, a los juicios, a cuestionamientos de nuestra fe y nosotros nos mantenemos firmes en nuestra fe, hasta que finalmente cuando Cristo se manifieste otra vez en su gloria, veamos finalmente toda la gloria de Jesús revelada tal cual es y podamos decir otra vez, sí creo, y postrados le adoremos. Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y aunque no podemos ver, nosotros creemos. Pero hay una advertencia al final. Los fariseos dicen, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Y Jesús le dice, bueno, es que ustedes creen que ven, pero se están perdiendo de la gloria de Dios. Amados hermanos, no nos perdamos de la gloria de Dios. Pidámosle al Señor Jesús, abre mis ojos, déjame verte, déjame ver tu gloria. Amén.